Hola, mi nombre es María Isabel Andrade Galíndez. Voy a desarrollar el ejercicio A de la tarea 1, de la tarea número 1, métodos para probar validez de argumentos. En esta nos dan preposiciones simples para el desarrollo de la actividad o del ejercicio número 1. Primero nos dan la preposición P, que nos dice que el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. La preposición Q, que nos dice que el COVID-19 afectó en gran parte de la economía. Y la preposición R, que nos dicen que el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Como podemos ver, aquí está la preposición, entre paréntesis P, esta preposición es O, R, y cierro paréntesis, fuera de paréntesis está la preposición I, vuelvo y abro paréntesis P, esta preposición de dos flechitas significa sí o solo sí, Q, y cierro paréntesis. Q y cierro paréntesis. Aquí nos dicen que debemos escribir la proposición compuesta propuesta en el lenguaje natural. Entonces, comenzamos con la P. El 2020 fue un año atípico para todo el mundo. O, preposición O, el COVID-19 nos hizo reinventar en muchos campos de acción. Otra preposición I, el 2020 fue un año atípico para todo el mundo. Y la preposición sí, el COVID-19 afectó en gran parte de la economía. Muy bien, en el segundo punto nos dice que debemos generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología o una contingencia o una contradicción. Muy bien. Para hallar la tabla de verdad del siguiente esquema proposicional, lo primero que establecemos es el número de preposiciones. Muy bien. Preposiciones simples, o sea, ¿cuántas letras hay? Yo veo aquí 4, pero hay una que se está repitiendo, entonces son 3. Entonces, como tengo 3 letras, voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo 3 variables. 3 variables que van a participar. ¿Cuántas filas debemos hacer? Pues muy fácil. Eso lo hacemos lo calculamos con una fórmula. Esta fórmula lo representamos con una n, que es el número de las preposiciones. Entonces, preposiciones simples, en este caso n, es igual a 3, porque tenemos 3 preposiciones, P, R y Q. Muy bien, el número de filas se calcula con esta operación. 2 al cubo o 2 elevado al cubo. De esta manera queda distribuida la tabla de verdad. P, digamos 2 al cubo, entonces serían 8 filas. Estas 8 filas las dividimos en 2 filas, que serían 4 verdaderas y 4 falsas. Esta nos iría a quedar en P. P, verdadero, 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 falso, 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 falso. Luego estas 4 las dividimos en 2, que serían 2 verdaderas y 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Esa sería la Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Finalmente dividimos estas 4 partecitas que tomamos y las dividimos en unidades: verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. Muy bien, una vez hallada nuestra tabla de verdad, completamos nuestra tabla de esta manera. Muy bien, se nos enseña que cuando está esta preposición es la preposición o, y esta o únicamente va a ser falso cuando ambos son falsos. Aquí nos están pidiendo la preposición o, entonces solamente va a ser falso cuando ambos son falsos. Aquí, como miramos, los únicos que están falsos son los dos últimos. La preposición P y la preposición R al final son las únicas que están falsas, entonces ahí le ponemos falso. El resto, pues obviamente es verdadero, ¿no? Porque eso es lo que nos da la fórmula. Y luego vamos a hacer las otros paréntesis, que es el sí o sí. Esta flechita hacia los lados, esta es la preposición sí y solo sí. Y esta es si son iguales, si los dos son iguales, son verdaderos. Si son diferentes, pues son falsos. Es decir, verdadero con verdadero, pues da verdadero.
Si miramos un falso, falso, como son iguales, falso, falso, entonces nos daría verdadero. Entonces vamos a ver, verdadero, verdadero, nos daría verdadero. Aquí hay un verdadero, un falso, entonces nos da un falso. Verdadero, verdadero, nos da verdadero. No miramos, a ver, más repetidos. Aquí no hay repetidos, no hay repetidos. Aquí está repetido falso con falso, entonces aquí nos daría verdadero. Y aquí no hay repetidos, entonces daría falso. Y aquí por último si está, se repite, son iguales, falso y falso, que sería, según la fórmula, verdadero. Ahora tomamos las preposiciones y, sí y solo sí, y la preposición o. Entonces vamos a ver para sacar nuestra tabla de verdad. Entonces, cuando miramos esta preposición que es y, nos dice que va a ser verdadero cuando ambos son verdaderos. Es decir, aquí miramos un verdadero, entonces sí está este nos daría este verdadero. Verdadero, falso, entonces nos daría falso porque no son los dos verdaderos. Aquí hay dos verdaderos, entonces ponemos el verdadero. Aquí hay un verdadero y un falso, entonces sería falso. Necesitamos dos verdaderos. No, aquí no hay dos verdaderos, aquí hay dos verdaderos, entonces nos daría verdadero. Y el resto nos daría falso y falso porque aquí los dos cambian. Aquí es falso y aquí es falso. Necesitamos que los dos sean verdaderos. ¿Listo? Eso sería. Ahora, esa tabla es una tabla de contingencia. ¿Por qué? Porque los resultados varían. Como podemos ver, aquí tenemos verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. Es una variación o mezcla entre verdadero y falso. En lógica, la contingencia es el modo de ser o característica de algo que puede o no puede ser, dependiendo del caso. Se dice que una fórmula es contingente cuando es verdadero, al menos en un mundo posible, y falso en otro. Muy bien. Muy bien. Ahorita, en el último punto nos dicen que debemos generar la tabla de verdad a través del simulador que nos da la lógica de UNAT en el paso a paso para el uso del simulador, y eso lo encontramos en el anexo número 2. Entonces voy a realizar, voy a generar la tabla en el simulador. Bueno, aquí encontramos las tablas, encontramos una tabla para poder hacerlo, generar la que queramos. Entonces, la nuestra es paréntesis, preposición P, O y preposición R. Muy bien. Ahorita, en el último punto nos dicen que debemos generar la tabla de verdad a través del simulador que nos da la lógica de UNAT en el paso a paso para el uso del simulador, y eso lo encontramos en el anexo número 2. Entonces voy a realizar, voy a generar la tabla en el simulador. Bueno, aquí encontramos las tablas, encontramos una tabla para poder hacerlo, generar la que queramos. Entonces, la nuestra es paréntesis, preposición P, O y preposición R.